nosotros damos la bienvenida a la socióloga Natalia Torres, experta en investigación y docencia. Es profesora de la Universidad de Cuenca. Socióloga Torres, bienvenida. Se va a cumplir un año de gobierno de Guillermo Lasso en menos de 20 días y el país evalúa su gestión. Quisiéramos conocer también su punto de vista. Buenos días, Gustavo. Un gusto participar en este espacio. Sí, efectivamente, yo soy docente en la Universidad de Cuenca dentro de la carrera de Sociología, pero mi título es de economista. Entonces hago esa aclaración. Muchas gracias. Sí. Ratifico el agradecimiento por este espacio para poder analizar algunos elementos claves que nos permitan dar luces, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la coyuntura nacional. Efectivamente, estamos a pocos días, ¿no?, a pocas semanas de cumplir un año bajo el gobierno de Guillermo Lasso, y lo que podemos ver, ¿no?, como balance general es que estamos estamos presenciando una crisis generalizada, que no es únicamente una crisis del gabinete de gobierno, ¿no?, que no se soluciona únicamente con el cambio en las direcciones claves dentro de en este caso de los ministerios, sino que tiene que ver una crisis generalizada de la política, de la institucionalidad, una desconfianza de la población a varias instituciones, entre ellas al gobierno nacional, pero también a la Asamblea Nacional. Si es que vamos a hacer un análisis económico, ¿no?, de cómo ha transcurrido este año de gobierno, podemos ver que básicamente las propuestas políticas de Guillermo Lasso de alguna manera constituyen también su fracaso político. Si es que hacemos un recorrido desde mayo del 2021, que asumió el poder Guillermo Lasso, podemos ver que se han presentado, después de 5 meses de gobierno, propuestas en el ámbito económico. Se presentó, por ejemplo, a la Asamblea Nacional una proforma presupuestaria, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, se presentó la propuesta de ley creando oportunidades, y ninguna de estas propuestas pasó o fue aprobada dentro de la Asamblea Nacional. Entonces decimos que estas primeras propuestas económicas constituyeron el fracaso político de Lasso. Durante estos 5 meses el gobierno se concentró en el plan de vacunación, que de alguna manera fue exitoso. Antes de salirnos del tema económico e ir al plan de vacunación, que es relevante, una de las propuestas de Guillermo Lasso que sí se aprobó de una forma enredada, engorrosa en la Asamblea, pero fue el proyecto de reforma tributaria a través de una ley. Efectivamente, eso viene más adelante, ¿no? Pero mirando los primeros meses, vemos que ninguna de sus propuestas pasó, excepto el plan, o más bien la proforma presupuestaria, que de alguna manera, si bien no se aprobó en la Asamblea, luego pudo pasar a través del Ministerio de la Ley. Pero digamos, estas primeras propuestas marcan ya un fracaso político de Lasso. Más adelante viene esta ley de reforma tributaria, que fue aprobada en la Asamblea, pero sin embargo fue aprobada de manera emborrosa, ¿no?, mediante una abstención de la bancada de UNES, que muchos criticaron diciendo que formaba parte de un acuerdo con el gobierno para gestionar algunos procesos judiciales en donde estaban inmersos varios integrantes de UNES. Pero sin embargo, podemos ver que ninguna de las propuestas que se han ido presentando en la Asamblea han podido dar trámite o ser aprobados en mayoría. Entonces tenemos un gobierno que no tiene, digamos, una gestión de la política económica adecuada, porque únicamente ha propuesto proyectos de ley, pero sin embargo no tiene el respaldo político. Bien, vayamos ahora sí a la relevancia del plan de vacunación. Sí, efectivamente había mencionado que en los primeros meses del gobierno se habían concentrado en un plan de vacunación que fue muy bien vista dentro de la población, porque de alguna manera permitiría darnos ya un respiro después de cerca de 2 años que veníamos bloqueados tanto en lo económico, en el plano social, debido a la pandemia. Entonces esto fue muy bien visto, pero digamos ha tenido sus límites, porque la gente también continúa, ¿no?, con su vida y necesita también reactivar su economía, reactivar
digamos, su vida, ¿no? En general. Pero sin embargo, lo que estamos asistiendo en la actualidad es básicamente un programa de gobierno que se enfoca únicamente en los intereses privados. Sabíamos que el gobierno venía con una propuesta política económica de corte neoliberal, sin embargo, lo que estamos viendo en el momento actual es un desgobierno intencional. ¿Qué quiero decir con eso, no? Que vemos una inacción del gobierno frente a varias situaciones que van ocurriendo en el país, no solamente una crisis económica, sino también una crisis social, política, una crisis carcelaria, y vemos una inacción del Estado. Y nos llamaría la atención no decir que es un gobierno que no tiene capacidad, pero sin embargo lo que hay detrás de esto más bien es una intención de ir quebrando lo público y posicionando lo privado. La política de Guillermo Lasso desde un inicio ha sido no dejar de intervenir, de invertir en lo público y dar paso a la empresa privada. Y eso es lo que ha venido haciendo de alguna manera, ¿no? Vemos varias propuestas o más bien varias acciones que muestran de alguna manera la intención de crear mercados privados alrededor de los servicios que tradicionalmente eran públicos. Entonces hay situaciones bastante visibles, ¿no? Que muestran esta situación. Por ejemplo, ya vimos con el caso del precio de los combustibles, ¿no? Se acató o se firmó, se ratificó el compromiso que tenía el gobierno desde el periodo anterior con el Fondo Monetario Internacional de ejecutar políticas económicas que entre ellas no estaba la liberación de los precios del combustible, que de alguna manera no solamente liberó los precios, sino también dio la posibilidad de que las estaciones de servicio sean vendidas a instancias, empresas privadas, y de alguna manera, digamos, el negocio que constituía para Petroecuador la venta de combustibles ahora puede estar en manos de privados. Vemos, por ejemplo, en el caso de los seguros Sucre, ¿no? Que es otro también negocio relevante, importante en el país, una de las principales aseguradoras, que es una aseguradora pública, Seguros Sucres, que tiene una cartera bastante importante de 350 millones de dólares, está de alguna manera bajo la intención del gobierno, ¿no?, de ser privatizada, y de alguna manera estos activos que constituyen o forman parte de Seguros Sucre sean distribuidos para otras aseguradoras. Vemos el caso más dramático y llamativo, que es el Banco del Pacífico, la venta del Banco del Pacífico, y lo que hay aquí detrás de esta política es tratar de mostrar, ¿no?, que el Banco del Pacífico opera bajo pérdidas y que es necesario privatizar. Y ahí viene también la disputa, ¿no?, de quién podrá controlar tanto los activos como también los clientes de este banco, y viene la disputa también política con otras élites económicas, ¿no? Guillermo Lasso, a raíz de este negocio que se va constituyendo alrededor del Banco del Pacífico, está recibiendo de alguna manera la negativa de algunos actores económicos y políticos, como por ejemplo Fidelegas, quien ha criticado mucho el papel del gobierno, pero Fidelegas, más allá, digamos, de la crítica de la política, está criticando el negocio, porque de alguna manera, si es que el Banco del Pacífico se logra capitalizar a favor del Banco de Guayaquil, este último lograría constituirse en un banco bastante grande, ¿no?, que de alguna manera reduciría los negocios y la presencia del Banco del Pacífico. Economista Torres, bien valdría la pena puntualizar un poquito, detallar un poquito más el caso de Seguros Sucre. Usted ha señalado como un tema negativo el hecho de que posiblemente se liquide o pase de manos a Seguros Sucre al sector privado, pero Seguros Sucre es una empresa que ha tenido gravísimos problemas. Sus balances, de acuerdo a lo que ha trascendido, no dan cuenta de una empresa saludable, a pesar de que tuvo
un monopolio estatal en los seguros. Más bien, hay alarmas que se han encendido porque se está descubriendo, y justamente en estos días, en la semana que termina, se analizó el tema de los reaseguros y se evidenciaba de que muchos de los bienes del país asegurados con Seguro Sucre no contaban con reaseguros, es decir, que se estaba actuando allí de una manera incluso fraudulenta. Alrededor de Seguro Sucre tenemos también varios problemas de corrupción, que es un mal que no solamente está presente en esta institución, sino en varias instituciones del Estado, y lastimosamente es así, ¿no? No es correcto, es necesario dar una reforma general a las instituciones del Estado para evitar esta situación, pero sin embargo, cuando vemos el balance de Seguro Sucre, vemos que tiene una cartera de 350 millones de dólares, y la importancia de Seguro Sucre es que además asegura los activos del Estado. Entonces, si es que liquidamos esta empresa, necesariamente los recursos del Estado van a tener que pasar a manos privadas, a una aseguradora privada, y eso pero vale la pena mantener una empresa como Seguro Sucre, que tiene las cifras que usted señala, la cantidad de clientes, debido a un monopolio estatal que se creó, a un privilegio. Y a pesar de esto, es una entidad que ha demostrado unos índices de corrupción realmente abrumantes. ¿Sería lo correcto para el gobierno de Lasso mantener esto en manos del Estado? Yo creo que es importante, ¿no?, que el Estado también tenga estas empresas que puedan cubrir y cuidar los bienes del Estado, pero sin embargo, si es que hay estos problemas de corrupción, yo creo que es necesario una reforma bastante importante, ¿no?, para evitar que esto siga sucediendo, y también un control adecuado para que los recursos sean administrados de manera adecuada. No creo que sea conveniente liquidar, porque de alguna manera los activos del Estado van a estar protegidos por empresas privadas cuyos intereses no siempre son de la mayoría de los ecuatorianos, sino siempre se inclinan a intereses privados. Demos también un vistazo adicional, economista Torres, al área de la salud. De alguna manera, desde la presentación de la candidatura de Guillermo Lasso, con el candidato también entonces a vicepresidente Alfredo Borrero, ciudadano cuencano, se vendió en el sentido electoral como una especie de garantía en el área de salud la experiencia en el sector privado exitosa del actual vicepresidente Alfredo Borrero. Primera cosa, se le puede atribuir a Alfredo Borrero méritos en este proceso de vacunación exitoso, y así también los deméritos en lo que está mal en la salud, que es mucho, pues la vacunación ha ido bien, pero hay graves problemas en el área de la salud en Ecuador, en la administración de los hospitales, tema que fue escandaloso en el gobierno anterior y que no ha sido totalmente resuelto. Hay una gigantesca deuda con los servidores externos del IES y del Ministerio de Salud, una deuda millonaria con Solca, hay problemas con las medicinas. Hoy mismo, en esta semana, habíamos conocido e informado que el IES no está distribuyendo a sus pacientes medicina para enfermedades catastróficas, dejando en la indefensión a muchísimos de sus afiliados que se encuentran en una situación muy grave. Los hospitales públicos no tienen medicamentos, hay un proyecto de articulación para entregar medicamentos en farmacias privadas que no llega aún a arrancar, ha sido objeto de varias postergaciones. ¿Cómo mira usted estos aspectos del área de la salud, esta parte positiva de la cual ya he hablado, de la vacunación, con todos estos temas negativos, y en cuanto en lo positivo y lo negativo tendría responsabilidad, injerencia el vicepresidente de la República? Justamente vuelvo a lo que había señalado al inicio, ¿no? Había mencionado que hay una suerte de desgobierno intencional
de alguna manera volver lo público ineficiente para transferir hacia el sector privado, y eso es básicamente lo que estamos viendo también en el área de la salud. Vemos cada semana que se están despidiendo médicos. Usted, Gustavo, ya ha señalado algunas situaciones también, una deuda presente dentro de varias instituciones como Solca, una deuda gigantesca, tenemos problemas de abastecimiento de medicinas, pero no es porque el gobierno no quiera hacer o no tenga la capacidad de hacer, sino más bien lo que estamos viendo es que se está dejando toda la gestión pública para que volverlo ineficiente, y de alguna manera esto sirva para transferir hacia el sector privado. Y de acuerdo a lo que había mencionado, ¿no? La ineficiencia dentro de la salud hace que gran parte de la población, sobre todo aquella población que tiene la capacidad, aquella población que está dentro de la clase media, migre hacia la salud privada. Por otra parte, ¿no? También podríamos pensar, ¿no?, de que hay una intención del gobierno de alguna manera de que la salud que está gestionada desde lo público alrededor, por ejemplo, del IES, ha habido ya algunas manifestaciones, exista la posibilidad de que esta pase a manos privadas. Se ha hablado ya en varias ocasiones, ¿no?, de la intención de la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y resulta que dentro de los activos del Estado, el IES es uno de los servicios públicos que más recursos generan. Entonces, si estamos hablando de una política de privatización dentro del gobierno, la idea de volver ineficiente el área de la salud sería un negocio redondo para poder privatizar de alguna manera la joya de la corona, que sería... Más allá de la ineficiencia del IES, pero que también hay que ser justos, diría, es una situación histórica que no se ha presentado solamente ahora, pero sí, el IES sigue siendo enormemente ineficiente. Más allá de esto, ¿no se han visto realmente acciones que den cuenta de que se esté tendiendo hacia una privatización del IES? Lo que sí es evidente es que el actual presidente del directorio, incluso entendemos que la directora aquí de la provincia de la Suay, de el IES, ambos fueron anteriormente operadores de justamente estos servicios externos del sector privado hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ¿tiene usted algún tipo de evidencia que dé cuenta de una tendencia privatizadora de la seguridad social? Bueno, acabamos de pasar hace unas cuantas semanas de evidenciar una propuesta de ley que no dio paso en la Asamblea, que era la ley de inversiones privadas, que básicamente abrían todo el sector público para la posibilidad de ser privatizados a empresas privadas. Entonces, aquí no estaba exento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no estaba exento ningún activo del Estado, ningún servicio público que podría ser privatizado. Entonces, ahí vemos una muestra clara de la intención del gobierno de volver ineficiente lo público. Bueno, pero allí hay candados constitucionales que no permiten, sino en determinadas circunstancias. Y ese proyecto de ley de inversiones no se iba por encima de los límites puestos por la Constitución. Bueno, pero de alguna manera, digamos, esta ley mostraba la intención de que varios activos, varios servicios públicos del Estado puedan ser privatizados. Entonces, si bien podríamos decir que no hay todavía, digamos, no podríamos decir que el IES está con esta intención de ser privatizado, pero de alguna manera vemos esa intención de volverlo ineficiente, ¿no? No sabemos cuál es, digamos, el motivo de no intervenir, de no tratar de solucionar todos los problemas que hay alrededor del IES, que cierto es que es una institución que históricamente ha tenido varios problemas, pero lo que vemos en la actualidad es que estos problemas se van profundizando, no solamente en el ámbito de la gestión,
sino también en los recursos que se inyectan para que estas instituciones puedan seguir funcionando. Y lo que hemos visto claramente es que el gobierno ha reducido drásticamente la inversión pública en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en diferentes ámbitos, pero principalmente en el ámbito de la salud. Entonces, de alguna manera vemos también esta inacción dentro del gobierno para poder solucionar los graves problemas que tienen estas instituciones. Vayamos, economista Torres, a materia económica, que es de su experticia. Usted como economista tiene una mejor visión para evaluarla. Se acaba de reportar por parte del INEC los datos de inflación en el país. En abril, la inflación se reporta como 0,59%. La inflación anual de abril a abril 2021-2022 es de un 2,89%. Cierto es que es la más alta en 6 años en Ecuador, pero también sigue siendo la segunda inflación más baja en la comunidad andina. Sabemos que hay un proceso inflacionario en el mundo. Estados Unidos está con una cifra histórica, me parece que en la cifra más alta en 40 años, del orden de un 8,5% aproximadamente. Valdría la pena también que explique un poco este fenómeno de Ecuador, por qué aún puede Ecuador mantener estos porcentajes bajos de inflación cuando en el mundo se están viendo tendencias mucho más aceleradas de crecimiento de la inflación. Y dentro de esto también su evaluación sobre el desempeño en materia económica de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ha venido insistiendo, particularmente en esta semana, sobre sus dos logros. El uno, el de la vacunación, ha dicho lo más importante ha sido salvar vidas, y lo otro, ha dicho, hemos ordenado la casa, refiriéndose al tema económico. Y se conoce que el mayor interés del presidente Lasso ha sido el de arreglar el problema del déficit fiscal. Se vanagloria de no necesitar tanto financiamiento como se preveía a inicios de su gobierno. En la contraparte a esto, Guillermo Lasso ha recibido ingentes sumas provenientes de la elevación del precio del petróleo, sumas que no se esperaban en Ecuador. Casi se ha duplicado el precio referencial aprobado en el presupuesto del Estado, tanto por el presidente como por la Asamblea. Usted ya habló sobre la aprobación del presupuesto. Y por otra parte, con la reforma tributaria se ha incrementado y bastante la recaudación de impuestos en Ecuador, un 29% en el primer trimestre del 2022, según cifras oficiales del SRI. Su opinión sobre el manejo económico de Guillermo Lasso. Bueno, yo creo que después de la pandemia hay una reactivación, digamos, natural, ¿no?, de la economía. Las personas, la población ecuatoriana ha comenzado ya a desarrollar normalmente sus actividades económicas. Sin embargo, si es que vamos a ver, por ejemplo, cifras de desempleo, vemos que aún es un problema que está latente en el Ecuador. Se dice desde el gobierno que se ha creado cerca de 300.000 empleos. Sin embargo, vemos que el desempleo en el caso del Ecuador llega a más del 5%. Entonces, digamos, no todo el problema alrededor del trabajo se ha solucionado, si bien, digamos, la reactivación económica después de la pandemia ha ayudado mucho, pero sin embargo hay muchas familias que aún siguen sufriendo por la falta de ingresos. El más grave problema en materia de empleo en Ecuador es el subempleo. Y esa cifra que llega al orden de un 70% entre subempleo y empleo inadecuado. Efectivamente, ¿no? Podemos decir que este 5% de desempleo no es tan real, porque encima tenemos otras categorías dentro del trabajo que muestran, digamos, no una situación adecuada de trabajo. Tenemos esta categoría de subempleo, que a veces, muchas de las veces, pocas horas de trabajo con un sueldo bastante bajo y limitado es considerado como un empleo, y en realidad lo que está reflejando esa cifra son datos bastante preocupantes alrededor de la situación laboral de Ahora, usted señalaba que Guillermo Lasso hizo varios intentos, no vamos a repetirlo, pero con diversos cuerpos de ley o con incluso el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador, que no recibieron una respuesta positiva de la Asamblea. Básicamente se lo bloqueó. Sin entrar a la calidad de lo ofrecido, ¿no queda allí
una posibilidad de darle el beneficio de la duda de qué hubiese pasado con el empleo si es que los proyectos de Guillermo Lasso hubiesen tenido acogida y hubiesen sido aprobados por la Asamblea Nacional. En definitiva, esta situación que se mantiene, que se arrastra en Ecuador en materia de empleo, con un alto déficit de empleo para los ecuatorianos, ¿es responsabilidad solamente del presidente de la República o también de la otra función del Estado, la Asamblea? Podemos ver que básicamente varios proyectos que se han planteado en la Asamblea no han dado, digamos, los resultados, pero sin embargo el gobierno tiene la posibilidad, ¿no?, desde el Ejecutivo de ejecutar políticas públicas que vayan mejorando la economía. Y básicamente lo que hemos visto es que el gobierno se ha limitado únicamente a promover el sector privado, pero sin embargo el sector privado no necesariamente genera empleo, no necesariamente reactiva la economía, porque muchas de las veces se enfoca únicamente en actividades que tienen que ver con generación de recursos a través de la explotación de minerales, ¿no? Entonces hemos visto principalmente la propuesta de incentivar, por ejemplo, el sector minero, y no necesariamente este sector es el que genera el tema empleo. Y lo que esto más bien es una activación alrededor del comercio, ¿no? Alrededor del comercio incluso informal. El tema del déficit fiscal, tantas veces mencionado por el presidente de la República como algo positivo, ¿qué tan importante es? Justamente iba a eso, pero no quería dejar de pasar por alto lo que usted me había mencionado, ¿no?, sobre el tema de la inflación. Vemos que en nuestro país la inflación ha ido subiendo y de alguna manera esto obedece a que la vida también se ha ido encareciendo a raíz del incremento del precio de los combustibles, ¿no? Vemos que el sector de la transportación, incide directamente en el costo de los productos, sobre todo los alimentos, etcétera. Entonces, de alguna manera, este incremento de la inflación puede responder a este fenómeno. Pero por otro lado, la baja inflación en comparación con otros países, podríamos decir que sí tiene mucha influencia por tener el dólar como una moneda nacional, ¿no? Y de alguna manera la estabilidad del precio del dólar mantiene de alguna manera también la estabilidad en cuanto a la inflación. Cuando analizamos, por otro lado, el déficit público, el gobierno ha dicho, ¿no?, que de alguna manera ha logrado solucionar el déficit en cuanto a la proforma presupuestaria, pero de alguna manera no es tan cierto esto, porque igual seguimos manteniendo un déficit bastante alto de más de 3.000 millones de dólares dentro de la proforma presupuestaria, pero lo que hemos visto más bien es que dentro de la proforma presupuestaria el gobierno ha optado mucho por cubrir o desembolsar los recursos provenientes o más bien que pertenecen al pago de la deuda pública, la deuda sobre todo externa. Entonces, no es tan cierto que se ha logrado solucionar todos los problemas alrededor del presupuesto del Estado. Vemos más bien una poca participación del Estado en lo público. Vemos el interés del Estado responder a agentes internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un déficit importante dentro de la proforma presupuestaria y quizás el alivio que ha tenido el gobierno en estos últimos meses ha sido el incremento de los ingresos estatales provenientes justamente de la venta del petróleo, ¿no? Una pregunta economista quisiera hacerle sobre el tema de la inflación. La inflación, reiteramos, para abril ha sido determinada en 0,59% por el INEC, y señala en su reporte el INEC que la principal incidencia ha sido la elevación que se dio en el precio de los combustibles, de los que no están congelados. Pero por otra parte, es de dominio público de que hay nuevamente un altísimo subsidio a los combustibles en Ecuador, que según diversas cifras está entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. Y todos los expertos en esta materia coinciden en que con la evolución que está teniendo el petróleo por los sucesos mundiales que son de conocimiento público también, este subsidio puede crecer incluso ya hacia finales de este año al orden de 2.500, algunos piensan hasta 3.000 millones de dólares. ¿Debería hacer algo el gobierno con respecto a los subsidios?
Bueno, el incremento de los precios del petróleo a nivel internacional es, por una parte, bueno y malo para el país. Es bueno porque permite tener mayores ingresos públicos, ¿no? La venta del petróleo es uno de los principales ingresos para el país, pero por otro lado, debido a esta política que respondía de alguna manera a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, en donde se liberaron los precios de los combustibles y se eliminó también el subsidio para el combustible, en este caso súper, ¿no? Vemos que ha incidido directamente en los precios de los combustibles y esto hace que de alguna manera se vaya encareciendo la vida y como efecto tenemos el incremento de la inflación. El gobierno ha mencionado, ¿no?, que también esta situación hace que los costos del Estado en cuanto a subsidios se vaya incrementando. Entonces, seguramente este discurso... Seguido a este discurso vendrán nuevamente políticas de ajuste, de eliminación de subsidios, ¿no?, que se estén otorgando en el país y que de alguna manera responden a esta problemática que hemos venido debatiendo desde el año 2019, ¿no?, que a propósito tuvo una gran revuelta social. Entonces, quizás más adelante va a volver nuevamente el discurso, ¿no?, de que el Estado tiene que eliminar determinados subsidios que quizás puedan también tener consecuencias drásticas en tanto en el plano social, político, pero también económico de las familias ecuatorianas, porque vamos a tener una situación de mayor encarecimiento de la vida. En una evaluación de un año de gobierno hay muchísimas aristas que deberían tomarse en cuenta. El tiempo ni el espacio no nos da para más. Quedan muchos temas que deberían ser analizados idealmente, pero quizá para resumir quisiera preguntarle a usted, y como educadora que usualmente debe estar calificando desempeños, si tiene que calificar al gobierno de Guillermo Lasso en una escala de 1 a 10, ¿cuánto le pondría? Bueno, siempre es muy difícil la calificación, ¿no?, porque está por medio también temas subjetivos, pero yo creo que en realidad, más que dentro de la escala del 1 al 10, yo diría que es una calificación bastante baja, porque hay una deuda bastante grande en el país. Vemos que las condiciones se van deteriorando, vemos que estamos presentes, ¿no? Estamos evidenciando una fuerte crisis política, institucional. Vemos cada vez los niveles de inseguridad que se van incrementando en varias ciudades. Las condiciones de vida de la población no son las adecuadas. La mayoría de la población vive por debajo de los ingresos básicos, ¿no?, que requiere para sobrevivir. ¿Coincidiría entonces usted de alguna manera con esa cifra que ha dado Perfiles de Opinión, que da cuenta de que solamente un 31% de los ecuatorianos está conforme con el desempeño de Guillermo Lasso en este primer año? Efectivamente, ¿no? Toda esta situación hace que la población vea con bastante desconfianza y descalificación frente al papel que ha jugado el gobierno en este primer año. Nos quedan aún bastantes años, digamos más de la mitad del periodo del gobierno, 3 años más, pero sin embargo más adelante vienen ya elecciones, entraremos en otra tónica y creo que el problema de lo económico, de lo social, de la crisis que vive la sociedad en general, va a seguir en esa tónica, ¿no? No hay muestras claras de que se quiera solucionar todos los problemas que están presentes en la sociedad ecuatoriana. Bien. Queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias, Gustavo, a usted por la invitación y a los radioescuchas. He escuchado a la economista Natalia Torres, profesora de la Universidad de Cuenca, en una evaluación de este primer año de gobierno que lo cumplirá el 24 de mayo el presidente Guillermo Lasso.